Ahora lo que les tengo que explicar es en base al nombre de la fórmula química con qué carga van a trabajar los átomos que forman las moléculas con el nombre de del compuesto químico. O también, si ya les expliqué cómo formar las moléculas, si ya tienen las cargas, al revés, si conocen las cargas de los dos átomos, hay reglas para saber sus cargas, donde hay un video donde les explico cómo saber las cargas de los átomos que forman una molécula, cómo determinar las cargas, con eso podemos conocer el nombre de los compuestos químicos. Y pues para eso, pues hay este mapa conceptual que elaboré como apoyo y poder conocer, saber el nombre de cada uno de los compuestos químicos inorgánicos sin memorizarlos, sino más bien mediante la comprensión de ciertas reglas. Entonces, aquí, este mapa conceptual, les voy a enseñar cómo estudiarlo. Tenemos compuestos binarios llamados óxidos, hidruros y sales binarias. Óxidos vienen de oxígeno que se va a combinar con un elemento químico de la tabla periódica. Y ese elemento químico puede ser metálico o puede ser no metálico. Y por eso de los óxidos sale la clasificación de óxidos metálicos y óxidos no metálicos llamados anhídridos. Hidruros viene del hidrógeno. El hidrógeno, al igual que el oxígeno, el hidrógeno también se va a combinar con todos los elementos químicos de la tabla periódica, a excepción de los gases nobles, igual que el oxígeno, ¿vale? Y se va a combinar con metales y con no metales. Entonces, por lo tanto, pues voy a tener hidruros metálicos e hidruros no metálicos, ¿vale? Ahora también entre metales y no metales se van a combinar. Recuerden que por ahí dije una regla que se van a combinar positivos con negativos. Pues donde aquellos elementos químicos donde hay una mayor diferencia de cargas, donde uno es más electropositivo y el otro es muy electronegativo, donde se ve mucho la diferencia, son cuando se combinan metales con no metales y son las sales binarias. Bueno, para empezar, voy a empezar a explicarles del lado derecho de la tabla periódica, mirándola de frente, de sales binarias, porque se me va a facilitar para explicar los óxidos metálicos y los hidruros metálicos. Sales binarias que manejan metal con no metal, y de ahí me voy a explicar óxidos metálicos que también se maneja metal, y te explico hidruros metálicos que también se maneja metal, ¿vale? Y ya donde hay oxígeno con no metal, hidruro con no metal, lo explico al final. Bien. Sales binarias se da entre un metal y no metal. Entonces aquí su fórmula general que vemos aquí es la M, que me va a indicar cualquier metal, con número de oxidación M, más M, porque los metales son positivos, y se va a combinar con un metal que lo represento con la X, con su número de oxidación de menos X. Pues no sabemos qué número de oxidación puede ser. Si está en la familia 7A, pues va a trabajar con menos 1. Si está en la familia 6A, va a trabajar con menos 2. Si está en la familia 5A, el no metal va a trabajar con menos 3. Si está en la familia 4A, le va a trabajar con menos 4. Porque es la diferencia de 8 para que cumplan la red del octeto. Son los electrones que van a ganar para que su última capa esté completa. Entonces vamos a ver. Empiezo. Si yo le doy la fórmula AL, ejemplo, AlCl índice 3, por ahí les expliqué cómo salían las fórmulas. El Al, al no tener índice,
indicamos que el índice es 1, porque cuando el índice es 1 no se le pone número. Y el cloro tiene índice de 3. Ahora, el aluminio es un metal. El cloro es un metal. Entonces los no metales solamente tienen una sola carga negativa. Los metales son positivos. Por lo tanto, los no metales son negativos. El cloro tiene una carga negativa. Está en la familia 7A. Como está en la 7A, le falta un electrón para completar la del octeto. Entonces va a trabajar con -1. El cloro trabaja con -1 y resulta que el índice del aluminio es 1. Entonces coincide el índice del aluminio de 1 con la carga del cloro, que es -1. Entonces el índice del aluminio coincide con la carga del cloro, que es de -1. Entonces quiere decir que el índice del cloro va a coincidir con la carga del aluminio. Por lo tanto, el aluminio va a trabajar con +3. Nos vamos a la tabla periódica porque está en para ver en qué familia está el aluminio. Ahí no hay una regla. Vemos que el aluminio trabaja solamente con una carga. El aluminio, como solamente trabaja con una carga, trabaja con +3, pues entonces se nombra primero el anión de cloruro con terminación uro y después se nombra el aluminio, cloruro de aluminio. Vamos con el otro ejemplo. Tenemos SN y S de azufre. No tienen índices. Nos vamos para las sales binarias. Primero hay que irnos a la carga del no metal. Nos vamos a la carga del no metal en vez de irnos a la carga del metal. Por lo siguiente, porque el metal en ocasiones tiene 2 cargas. Más sin embargo, los no metales sabemos que además tienen una. Los de la familia 7 nada más trabajan con -1. Los de la familia 6 nada más trabajan con -2. Familia 5 nada más con -3. Familia 4 nada más con -4. Entonces, vámonos con los que solamente tienen una sola cara, que son los no metales, en este caso el azufre. Está la familia 6A, va a trabajar con -2. Si trabaja con -2, vemos que no tiene índices. Si no tiene índices y sé que mi azufre trabaja con -2 y las cargas de una molécula, la suma de positivos y negativos debe dar 0. Si el azufre trabaja con -2, ¿con cuánto trabajará el SN o estaño? Si el azufre trabaja con -2, ¿con cuánto trabajará el estaño? Con +2. Con +2, así es, con +2. Entonces de ahí nos vamos a la tabla periódica para ver cuál es el número de oxidación del estaño. Vamos a la tabla periódica y vemos que el estaño trabaja con +2 y con +4. Con +2 y con +4. En este caso trabajando con +2. Entonces por ahí dije que ICO para la mayor carga y oso para la menor carga. Entonces, como está trabajando con la menor, entonces se llama estanoso y se nombra sulfuro estanoso. O bien hay otra nomenclatura que se le nombra sulfuro de estaño y se le pone el número de carga de estaño 2 para indicar que el estaño está trabajando con el +2. Y así se hace lo del otro. Mira, aquí puso otro compuesto de estaño, pero aquí el estaño sí trabaja con +4, vean. El ejemplo de abajo. Tengo SN y azufre S con índice 2. Si el azufre trabaja con -2, entonces por un azufre tengo una carga de -2, pero como tengo 2 azufres, entonces tengo 4 cargas negativas, -4, para que me dé 0, pues por lo tanto el estaño debe trabajar con +4, con +4. Porque aquí podemos hacerle también así como le hice ahorita, multiplicar, si ya conozco la carga del negativo, pues nada más multiplico el índice 2 por -2, da -4, entonces de esta forma sé que el estaño va a trabajar con +4. Porque resulta que este índice no coincide con la carga del estaño. El índice del azufre me indicaría que el estaño trabaja con +2, pero fíjate que el índice del estaño, que es 1, no coincide con la carga del azufre,
que trabaja con -2. ¿Por qué no coincide? Pues porque cuando se formó la molécula, había quedado estaño 2, azufre 4, y entonces como en matemáticas cuando salen fracciones reducen a su mínima expresión, entonces aquí se le sacó mitad, el índice del estaño 2 se le sacó mitad, quedó estaño 1, y el azufre 4 se le sacó mitad, quedó 2, entonces por eso quedó SN, índice 2, índice 2. Por eso la otra forma de encontrar las cargas es multiplicando el índice del átomo, el cual solamente tiene una sola carga, que en este caso el azufre tiene una sola carga, y esa carga pues la conocemos que trabaja con -2. Entonces van a tener -4 azufres, por lo tanto el estaño va a trabajar con +4, y el estaño trabaja con +4 y con +2. En este caso acá está trabajando con +4, que es la mayor, y entonces su terminación será estánico. Y así podemos ver más ejemplos. ¿Vale? Vean que tiene terminación uro, la sales binaria es terminación uro, y la terminación ico para la mayor carga del metal, u oso para la menor carga del metal. ¿Vale? O simplemente no le ponemos terminación ico ni oso, sino le ponemos número romano, y el número romano me tiene que decir cuál es la carga del metal. Ahora, cuando el metal solamente tiene un solo número de oxidación, como en este caso en el primer ejemplo del aluminio, que solamente tenía carga de +3, pues no es necesario ponerle alumínico, ni aluminoso, ni aluminio 3, sino simplemente aluminio, porque se ve que siempre va a trabajar con +3. Bueno, una vez que entendieron cómo se forman las sales binarias, podemos nombrar de la misma forma los hidruros metálicos, de la misma forma, porque fíjense, me regreso a sales binarias. Es metal con no metal. La X puede ser cualquier no metal. Pero aquí cuando me voy a hidruros metálicos, también tengo metal y no metal. Nada más que aquí específicamente el no metal es hidrógeno. Es hidrógeno, vean. Y si al cloro, que es un no metal, le di terminación uro, pues el hidrógeno también le di terminación uro. Y entonces, haz de cuenta que es una sal binaria, pero como el no metal es hidrógeno, pues entonces se le nombra hidruros. ¿Vale? Pero es la misma regla de los hidruros metálicos, la misma regla que la de las sales binarias. Es la misma regla. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok, profe. Sí. Ok. Entonces es la misma regla. Y vámonos ahora con óxidos metálicos. También con los óxidos podemos manejar la misma regla. Vamos, ¿dónde están los óxidos metálicos? De ver, los voy a buscar. Óxidos metálicos. También vean la misma regla. Es, ¿dónde está? Aquí, es la primera. La primera con es metal más no metal, que en este caso el no metal específicamente es el oxígeno. Nada más que aquí los óxidos no los manejo como oxigenuro. Porque aquí, si yo lo manejara como sal binaria, entonces dijera, o que en el primer ejemplo dijera oxigenuro de sodio. Pero pueden tomar la misma regla, son las mismas reglas que las sales binarias y las mismas reglas que los hidruros metálicos, porque es metal y no metal. Nada más que en vez de decir oxigenuro, pues la nombro óxido, porque estoy hablando del oxígeno. Pero es la misma regla también. ¿Vale? Ok, profe. Entonces ya vimos 3 clases de compuestos. Ahora vámonos donde veamos no metal con no metal. No metal con no metal. Regresamos con los hidruros. Se me hace más sencillo los hidruros no metálicos. Hidrógeno, que es no metal, con no metal. Nada más que aquí tenemos dos tipos de hidruros. Hay unos hidruros que son muy ácidos y otros hidruros que no son tan ácidos. Los hidruros que son muy ácidos son aquellos hidruros donde el hidrógeno se combina con los no metales de las últimas familias, de la familia 6A y 7A, y no se le nombra hidruros,
se les nombra como ácidos. Aquí vemos ejemplos. ¿Sí? Y los hidruros que no son tan ácidos son cuando el hidrógeno se combina con los no metales de la familia 4A y 5A. Y como el hidrógeno está, aunque el hidrógeno es un no metal, sin embargo, el hidrógeno está en el terreno de los metales. Si se dan cuenta, el hidrógeno está en la familia 1A, está en el terreno de los metales. Entonces, por esa razón, los no metales, pues, haz de cuenta que están con respecto a su carga, me refiero con respecto a su carga negativa, va a ser parecida cuando los no metales se combinan con los metales que solamente tienen una sola carga y es carga negativa. Aquí también, cuando se combinan con el hidrógeno, solamente van a tener una carga, la carga necesaria para que su última capa esté completa de electrones. Es decir, los de la familia 7 ya van a trabajar con -1, familia 6A con -2, familia 5A con -3 y familia 4A con -4. ¿Sale? Entonces, se maneja, vamos a hablar de la familia 4A y 5A. Aquí, en los hidruros no metálicos, aquí sí, no se respeta la regla que se había dado al principio, donde dice que primero se ponen los positivos y después los negativos. Aquí no, se pierde esa regla porque se dan cuenta, primero se pone el negativo, que es el no metal, que no es el hidrógeno, que, que no es el hidrógeno, el no metal, y después se pone el hidrógeno, que va a ser positivo, va a ser con +1. Entonces, y se nombra también al revés. Se nombra primero el positivo y después el negativo, todo al revés. Entonces, y aquí no hay muchas reglas que decir terminación ico, terminación oso, no. No, porque tanto no metal como hidrógeno solamente tienen una sola carga. Ahí no hay de pierde. El hidrógeno siempre va a trabajar con +1 cuando se unan no metales. Y los no metales siempre solamente van a tener una sola carga al unirse con el hidrógeno. Entonces no hay pierde. Entonces el carbono está en la familia, aquí tenemos ejemplos, el CH4. El carbono está en la familia 4A, trabaja con -4 y el hidrógeno trabaja con +1. Entonces, carbono +4, perdón, -4, el carbono -4 y el hidrógeno +1, 4 por +1 +4 y -4 da 0. Igual con hidruro de nitrógeno. Hidruro de nitrógeno. El nitrógeno está en la familia 5A. Trabaja con -3, siempre va a trabajar con -3 y coincide con su índice del hidrógeno. Y el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. Entonces, -3 y 3 hidrógenos, tengo +3, -3 y +6 da 0. Aquí no hay pierde. También en los ácidos igual. Es igual también solamente, pues los ácidos que provienen de los hidruros, también igual, pues estamos hablando de hidrógeno y de los no metales también, que solamente tienen una sola carga. Nada más que aquí va a cambiar, que en vez de nombrar los hidruros, le voy a nombrar ácidos. Aquí sí se sigue con la regla, primero se pone el catión, primero el positivo y después el negativo, y se nombra al revés. Primero se nombra el negativo, ácido clorhídrico, se nombra el positivo y después, aquí las dos cosas, se pone primero el positivo y se escribe después el negativo y se nombra igual. Se nombra el ácido, viene de positivo del hidrógeno y el clorhídrico del negativo del cloro. Entonces, igual, así como se escribe, así se nombra. Va aquí, ya no se le nombra hidruro, se le nombra ácido, se nombra el no metal con terminación hídrico. ¿Vale? Y Ok, profe. ahora con los anhídridos sí, tenemos que aplicar reglas, porque en los anhídridos los no metales tienen mucho número de oxidación.
Los no metales no van a trabajar con sus cargas negativas. Los no metales van a trabajar con sus cargas positivas cuando se unen al oxígeno, y vamos a utilizar esta tabla. ¿Vale? El oxígeno siempre va a trabajar con -2. Con -2, el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Entonces, tenemos que localizar las cargas, con qué carga positiva va a trabajar el no metal. Primero, ¿en qué familia está? Si está en la familia 7A, 6A, 5A o 4A. O hasta 3A también podemos manejarla ahí. Según la familia que esté y según el número de carga positiva, nos situamos en la columna, en el renglón, y de ahí nos vamos hacia la derecha y le vamos a dar la terminación a este óxido o óxido no metálico o anhídrido. ¿Vale? Que al final se nombra el no metal con estas terminaciones per, con sufijo per, terminación ico, con ico, oso o hipo, oso. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo yodo, índices 2, oxígeno, índice 7. Entonces, primero, nos vamos sobre el elemento que tiene un solo número de oxidación, que en este caso es el oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. Y resulta que el índice del yodo coincide con el -2 del oxígeno. Si el 2 y el índice 2 del yodo coincide con la carga del oxígeno, que es -2, quiere decir que el 7 va a coincidir con la carga del yodo, que es la I. Entonces el yodo va a trabajar con +7. Entonces el yodo trabaja con +7 y está en la familia 7A. Nos vamos a la tablita de abajo. Nos situamos donde está 7A. Y nos vamos hasta +7 y vemos que es +7. Entonces digo, va a ser anhídrido, P, nombro el yodo y le doy terminación ico. Anhídrido periódico. Vamos a ver dónde está el ejemplo, a ver si es así. Si así se nombró. Sí se nombró anhídrido periódico, ¿ya vieron? Así de simple. Cuando no coincide el índice en este caso de los anhídridos, no coincide con el índice del no metal, no coincide con la carga del oxígeno, pues simplemente sumamos las cargas del oxígeno con las cargas del no metal para ver si da 0, de tal manera que debe dar 0 poniéndole una carga al no metal, pero para que dé 0 la suma. Por ejemplo, acá nos vamos al ejemplo del SO. SO, vean, no tiene índice, pero sé que mi oxígeno trabaja con -2. Si el oxígeno trabaja con -2, ¿con cuándo trabajará el azufre? Con +2. Con +2. Entonces vamos a ver SO. SO. Vamos a ver en qué familia está el azufre. Nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos que el azufre está en la familia 6A. En la familia 6A. Y trabaja con +2. Miren. Entonces de ahí nos bajamos hasta +2. Y de ahí vamos hacia la derecha, hiposo, entonces ya va a llamar azufre, bueno, la raíz griega del azufre es sulf, entonces voy a decir hiposulfuroso, sulfuroso, vamos a ver si así le puse, en el ejemplo, si así dice el ejemplo, anhídrido hiposulfuroso, miren, ahí está. Entonces, estudien este mapa conceptual que les va a servir para nombrarlos todos los compuestos químicos, ¿vale? Ok, profe. Después, para compuestos ternarios no me voy a meter mucho, nada más. También lo pueden estudiar de la siguiente forma: compuestos ternarios está formado por 3 átomos de diferente clase. De aquí, compuestos ternarios, tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos, vamos con los hidróxidos. Aquí no voy a tardar mucho, voy a hacer lo más sencillo, más simple, pero tratar de ser claro. En compuestos ternarios, regularmente el primer átomo se considera positivo
Y los otros dos átomos, en los otros dos átomos se suman las cargas de los dos átomos para obtener solamente una carga negativa, porque el primer elemento es positivo, entonces la suma de los otros dos me debe dar una suma de cargas negativas, me debe dar resultado una carga negativa, la suma de las cargas de los dos elementos químicos. En este caso, en los hidróxidos, si yo está formado por metal, oxígeno e hidrógeno, entonces el metal va a ser positivo. Le pongo más M porque no sé qué metal sea. Puede ser para cualquier ejemplo de metal. Por eso le puse M. Pero el oxígeno, le dije que trabajaba con -2, ¿no? Y el hidrógeno, al estar junto a un no metal, que en este caso es el oxígeno, es positivo el hidrógeno. Entonces, oxígeno -2 e hidrógeno +1, entonces -2 y +1, pues en total la carga de oxígeno e hidrógeno me da una suma de -1. Quiere decir que mi radical OH va a trabajar con -1 y mi metal va a trabajar con más M. Entonces, cruzamos las cargas. La carga del metal M pasa como su índice del radical OH, pero le pongo paréntesis para que este índice M me abarque al oxígeno y me abarque al hidrógeno, ¿vale? Y el índice y la carga negativa de -1 pasa como índice del metal. En este caso, como el índice es 1, pues el metal no lleva índice. Cuando el metal, la carga de metal, su carga es de +1, podemos quitar el paréntesis al radical OH. Cuando la carga del metal es +1, podemos quitar el índice, el paréntesis, porque aquí el índice sería 1, ¿vale? Y entonces, ya nada más se nombra el OH, se nombra como hidróxido y de ahí se nombra el metal. El metal. Entonces, se nombra el metal. Si solamente tiene una sola carga el metal, pues nada más se nombra el metal. Pero si tiene dos cargas positivas, al mayor se le pone hídrico y al mayor se le pone oso. Como aquí que puse hidróxido cuproso, yo puse de cobre. Es hidróxido cuproso, el CuOH, hidróxido cuproso, y el otro que es hidróxido cúprico. Nada más que aquí, a ver, estos ejemplos están mal. A ver. Vamos a ver. Bueno, aquí le corrigen. Ahí pongo una nota en su libreta. Hidróxido cuproso, si es cuproso. Está bien aquí este ejemplo, Cu. Cuproso el cobre, si se van a su tabla periódica, el cobre trabaja con +2 y con +1. Con +2 y con +1, en este caso está trabajando con +1, porque el radical OH tiene índice 1. Aquí incluso podemos quitar el paréntesis, nada más quedaría CuOH, ya quitamos el paréntesis y sería hidróxido cuproso. El de abajo, hidróxido cúprico, para que sea hidróxido cúprico, el segundo ejemplo de cobre, Cu entre paréntesis OH, al radical OH le tengo que poner un paréntesis de 2. El índice debe ser 2. ¿Sale? Porque me indica que el cobre está trabajando con +2. Entonces aquí en este ejemplo es hidróxido cúprico, es Cu entre paréntesis OH y abajo afuera del paréntesis lleva índice 2. ¿Vale? Entonces, de esa forma se nombran los hidróxidos. Para los oxisales y oxiácidos, aquí. Ya nada más les explico, no les voy a explicar cómo se forman, nada más de manera general. Los oxiácidos se forman a partir de los anhídridos. Los anhídridos, que eran compuestos binarios, estoy hablando de los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos era un no metal con oxígeno, que es lo que está dentro del paréntesis en la fórmula general. No metal con oxígeno. Pero ahora resulta que este no metal con oxígeno se maneja como radical porque se va a él, al no metal con oxígeno, al radical del anhídrido, se va a unir un hidrógeno. Se van a unir átomos de hidrógeno, Entonces, al unirse átomos de hidrógeno, van a formar los oxiácidos. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno va a llevar la fórmula general? Bueno, va a depender.
Si el no metal está en una familia impar, solamente va a llevar un hidrógeno. Si el no metal está en una familia par, la fórmula va a llevar 2 hidrógenos, va a llevar como índice el hidrógeno va a llevar 2. Si la fórmula, el no metal es boro, que es la B, fósforo, que es la P, o arsénico, que es AS, entonces la fórmula va a llevar 3 átomos de hidrógeno con índice 3, ¿vale? Ahora para nombrarlos, pues usamos la tablita que manejamos en anhídridos, la misma tablita. Nada más que en vez de perico, sí se maneja la misma, ¿vale? Fíjense que aquí perico, aquí vean, tenemos ácido hiposulfuroso, ácido perclórico, entonces se maneja la misma tablita, nada más que ahora, para encontrar el número de oxidación del no metal, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cómo encontrar las cargas? Por ejemplo, del primer ejemplo, HCl, oxígeno índice 4, lo que hacemos es lo siguiente. Primero encontramos las cargas de los elementos que están en los extremos. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene una carga, que en este caso es de +1. Sabemos que el oxígeno solamente tiene una carga, que es carga de -2. Pero como tengo 4 oxígenos, entonces tengo 8 cargas negativas. 4 por -2 da -8. Y tengo una carga positiva de hidrógeno. Entonces, para que me dé 0, pues por diferencia encontramos cuántas cargas debe tener el cloro, cuántas cargas positivas. Y en este caso, para que dé 0, el cloro debe tener carga de +7. Entonces nos vamos nombramos la palabra ácido, nos vamos al cloro a la familia 7A y trabajan con +7 y aquí está, y de ahí nos vamos como lo nombraría, sería perico, entonces ácido perclórico, y así se nombra. Con los oxisales, lo mismo también, nada más que en los oxisales sustituimos, cambiamos el hidrógeno ahora por metal. El hidrógeno por metal. ¿Vale? Si se dan cuenta en los ácidos, en los oxiácidos, el radical XO, aunque lo puse entre paréntesis, no lleva paréntesis. En todos los ejemplos no lleva paréntesis. En los oxisales sí va a llevar paréntesis. ¿Por qué? Porque el metal, en el hidrógeno la carga era de +1, pero en el metal no es de +1. En ocasiones puede ser +1, pero puede ser +2, dependiendo del metal que sea. Entonces, en los oxisales, en ocasiones sí lleva paréntesis. En algunos ejemplos vemos que lleva paréntesis. ¿Vale? Entonces, nada más sustituimos el metal por el hidrógeno. Y entonces, igual, si el no metal es de una familia par, entonces va a llevar solamente un átomo del metal que se va a combinar con el radical anhídrido, XO. Si el no metal es de una familia par, va a llevar 2 metales, nada más que aquí no se ve. El metal va a llevar M, índice 2. Índice 2, ¿sale? Entonces, si lleva índice 2, quiere decir que mi carga negativa de mi radical va a ser -2. La carga negativa de mi anhídrido va a ser -1, del radical anhídrido va a ser -1. En este caso, el ejemplo 3, cuando el no metal es boro, fósforo, arsénico, va a llevar 3 átomos de metal, o bien la suma de las cargas de los átomos de mi radical anhídrido va a ser de -3. Aquí le puse -1, hay que corregir, pero es -3. ¿Vale? De esta manera, formamos las moléculas de oxisales y se utiliza la misma tabla, nada más que en vez de terminación ICO le vamos a dar terminación ATO. Y en vez de terminación OSO le damos terminación ITO. Y eso sería todo. Espero que hayan entendido. Pues termino la clase porque tengo una reunión de trabajo con el director. Y ya lo de compuestos cuaternarios, pues ya queda pendiente. Ya estudien un poquito y espero que les haya servido mi explicación. ¿Sale? Dale, Nos profe. vemos, que tengan bonito día. Profe, nos vemos. Cuídense Igualmente, profe. mucho. Hasta luego, profe. luego. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Que tengan bonito día.